Y alumnos, vamos con el tema hoy día, la clase número 3 para los alumnos de primera y secundaria. El tema se llama ecología. Ahora, recordando que los temas de biología son un poco más difíciles para los alumnos, es importante saber el marco teórico y un poquito de terminología. Entonces, marco teórico, que es comprende el significado de términos relacionados al tema para entender luego qué cosa, el curso de biología. Si tú primero es entender el curso, el marco teórico para entender de qué estamos hablando. Nosotros vamos a hablar de que ecología, hábitat, nicho ecológico. Entonces vamos a hablar sobre interrelaciones entre seres vivos y inertes, seres inertes. Entonces, vamos con la terminología. Ecología. Ecología proviene de quién? De la palabra latín oikos y logos. Oikos es casa, logos es tratado o estudio. O sea, viene a ser el estudio de la casa, o viene a ser, mejor dicho, el estudio o el tratado alrededor de un ser vivo, ¿no? Claro. La ecología es la rama de la biología que estudia la interacción entre los seres vivos y su medio ambiente, o sea, seres bióticos con seres inertes. La unidad de la ecología es el ecosistema. El padre de la ecología es Ernest Haeckel. Entonces no te olvides, la ecología estudia ¿qué cosa? La relación entre seres bióticos y seres inertes. La unidad de la ecología es el ecosistema y el padre de la ecología es Ernest Haeckel. Sigamos con la terminología. Primero, hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el lugar donde se encuentra un organismo. Puede ser en cualquier lugar. Por ejemplo, puede estar en el parque, o ahorita mismo ustedes en su casa, antes no están en el colegio. Si yo digo que el COVID se encuentra en el suelo o se puede encontrar en humanos, no tiene relevancia, porque recuerda que el COVID es un ser inerte, no es un ser vivo, por lo tanto no tiene relevancia, por lo tanto el COVID no tiene hábitat, no se olviden de eso. Segundo, nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? Es la función biológica de un ser vivo. Por ejemplo, yo te digo que las plantas ¿qué función tienen? Hacen fotosíntesis y son productoras. Entonces, ¿el jaguar qué es? El jaguar es un depredador, no te lo olvides, ¿no? Sigamos. 3. Población. Es el conjunto de una misma especie capaz de reproducirse entre ellos. Por ejemplo, gatos con gatos se reproducen, que tienen crías, ¿no? Y esas crías se pueden seguir reproduciendo. Los perros también. Ahora, ¿qué pasa si cruzas dos especies diferentes? Por ejemplo, y te sale la mula. ¿Qué pasa? ¿La mula se puede seguir reproduciendo? No. Entonces, es la población es el conjunto de una misma especie que pueden reproducirse entre ellos, no lo olvides. Y sus descendencias que son fértiles. Cuarto, comunidad. Comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio determinado. Por ejemplo, en el jardín de tu casa, ¿qué puedes encontrar? Puedes encontrar gusanos, plantas, insectos, mosquitos, dengue, lo que tú quieras. ¿Estamos bien? ¿Esos que son? Seres vivos. Entonces, esos seres vivos que deben ser la comunidad. ¿Que están donde? En el jardín, no lo olvides. Importancia de la ecología. ¿Por qué es importante la ecología? La ecología estudia los seres y las leyes de los ecosistemas. Y con esas leyes el ecosistema va a predecir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Un ejemplo que sería, a ver, cuando tú quieres hacer cuando se quiere poner el gas surperuano, el camisea se quería poner para acá, entonces se estudió, ¿no? El impacto que causaría entubar toda esa zona hasta traerlo hasta Lima, digamos. Entonces, ¿quién estudió ese impacto ambiental? La ecología, ¿no? Entonces, también plantea soluciones a problemas ambientales. Por ejemplo, hace algunos meses, casi siempre, mejor dicho, el CO2, al aumentar la cantidad de CO2 en nuestro planeta, ¿qué causa? El calentamiento global, ¿no? En caso de Lima, el parque automotor viejo y las fábricas contaminan el medio ambiente, ¿no? El aire. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Debido a que en la cuarentena y todo eso, el calentamiento global ha disminuido un poco. La cantidad de CO2 ha disminuido porque ya no se transitan tantos carros como antes y las fábricas han bajado su productividad. Ahorita mismo puedes acercar y mirar el cielo y ver que el cielo es más azul, más claro. ¿Por qué? La contaminación ha bajado notablemente. Ecosistema. El ecosistema es un sistema complejo que interactúa ¿con qué? ¿Quiénes interactúan en un ecosistema? Los seres vivos y los seres no vivos. Por ejemplo, tú, al estar en tu casa, ¿con quién interactúas? Interactúas con tus amigos, interactúas con quiénes, con tus primos, interactúas con tu papá, con tu mamá, ¿no? Si en caso tengas que salir al parque, ¿con quién vas a interactuar?
con los otros amigos de otro lugar, ¿no? Entonces, pero ¿con quién también interactúas? Interactúas con el suelo del parque, con el sol, ¿no? Y si estuvieras en tu casa, claro, ¿con quién interactúas? En caso sería con quién, con las paredes, con todos ellos, debido a que el polvo, todo eso, todo, recuerda que todos los seres vivos interactúan con los seres inertes. Ecosistema. ¿Qué viene a ser? Resulta de la interacción de dos componentes, como ya te había dicho. Factor abiótico y factor biótico. Entonces, el factor abiótico. Tenemos acá los seres inertes sin vida y los factor biótico serían la biocenosis, seres vivos, ¿no? Entonces, acá le vamos a dar énfasis a quién, al factor abiótico. Recuerda que el factor abiótico se le conoce como biotopo y el factor biótico se le conoce como biocenosis. Entonces, remarcando que vamos a hacer el factor abiótico nada más. Esto se divide en 4: litósfera, hidrósfera, luz, temperatura. Entonces, la litósfera, según la edafología es el que estudia los suelos, dice que la litósfera se puede dividir en ¿qué? En horizontes. Tú tienes horizonte O, A, B, C y el último sería el D. Entonces, en el horizonte O, acá se acumula la materia orgánica, están las plantas mayormente, ¿no? Acá nos encontramos nosotros, el perro, el gato, todos. Después tienes el horizonte A, donde se encuentra el humus. Luego tienes el horizonte B, donde está formado por componentes meteorizados como la arcilla y el óxido de fierro. Luego tienes el horizonte C, que están unas rocas grandes. Y por último tienes el horizonte D, donde encuentras la roca madre, que son rocas gigantes. Segundo punto, la hidrósfera. La hidrósfera es el medio acuático que está dividido por zonas. Por ejemplo, tú debes saber ya por geografía que tienes una parte llamada zócalo y una parte marina, ¿no? En la parte del zócalo, esa parte se llama zona nerítica. Y después del zócalo, más adentro, ¿qué tenemos? La zona oceánica, ¿no? Claro. También la zona del mar se divide en ¿qué? En zona fótica y afótica. La zona fótica es hasta donde llega la luz del sol. La luz del sol, traspasando el agua, llega hasta cierta profundidad. Esa sería la zona fótica. Después de eso, donde ya no llega la luz del sol, tendríamos la zona afótica. Es importante también recalcar que los cuerpos o las masas de agua almacenan calor. Un ejemplo de ello sería el lago Titicaca, los pobladores del lago Titicaca. Ellos pueden vivir en ese lugar porque el lago Titicaca almacena el calor durante el día y durante la noche desprende ese calor. Entonces, dando una especie de calefacción o regulando la temperatura fría del lago Titicaca para que los pobladores puedan vivir alrededor. Ahora, entonces el agua va a distribuir la vida o va a tener bastante importancia en la distribución, ¿no? En caso de distribución de las plantas pueden ser hidrófilas, higrófilas, mesófilas y xerófilas. Entonces, primero hablamos de las hidrófilas. Las hidrófilas son acuáticas, como quieres, las lentejas de agua que pueden encontrar en los ríos. Otro tipo son las higrófilas, que no tienen que estar en superficies totalmente cubiertas de agua, sino superficies de suelos húmedos nada más, como ¿quién? Los plátanos, ¿no? Luego también aquí a las mesófilas, que necesitan poca humedad. Un ejemplo de ellos serían las plantas frutales. Y por último tienen las plantas xerófilas, son las que están en el desierto, que tienen poca agua. Y debido a que tienen poca agua, poca humedad, sus hojas se han modificado y se han formado espinas. Un ejemplo de ellos que sería el cactus, ¿no? ¿Como quién? La tuna, por ejemplo. La tuna, ¿no? Siguiente, 3. La luz. La variación en los organismos determina la fotoperiodicidad. Un ejemplo, la luz la luz del sol nos va a indicar que va a haber un momento en que nosotros vamos a tener que trabajar y otro momento que es descansar, ¿no? ¿Cómo se llama ese periodo? En que nosotros durante el día trabajamos y durante la noche dormimos. Se llama ciclo circadiano. Ese es donde es en nosotros los humanos. Y en las plantas, ¿qué te va a dar? Lo que va a indicar la floración. Dependiendo de la luz, la cantidad de luz o la intensidad de la luz, las plantas inician su floración. 4. Temperatura. Existen dos variedades. Tenemos los homotermos y los poikolotermos. Los homotermos son animales que tienen su temperatura constante, que no varía mucho o casi no varían. ¿Como quiénes? Los humanos. Los humanos normalmente tenemos la temperatura a 37 grados Celsius. Entonces, ¿pero qué puede? ¿Nosotros podemos subir la temperatura? Sí, cuando estamos enfermos. Eso se llama fiebre.
En cambio, los poikolotermos, estos animales tienen una variedad de temperatura, como son los reptiles y los peces. ¿Qué quiere decir? Cuando el reptil su temperatura está subiendo mucho por el sol, entonces el reptil se tiene que meter al agua. ¿Para qué? Para enfriar la temperatura. Pero si el reptil está mucho tiempo en el agua, tiene que salir un momento. ¿Por qué? Porque su sangre se le enfría. Entonces, la temperatura de su cuerpo depende de ¿quién? Del medio externo. Entonces se llama poikolotermos. Y los animales que su temperatura no varía de acuerdo al medio externo se llama homotermos. Entonces, con esto hemos terminado. Espero que hayan entendido esta clase. Y recuerda que para entender el curso de biología tienes que estudiar, no es como cualquier otro curso. Tienes que repasar, leer. Tú ves un término que tú no entiendes, tienes que googlear, tienes que buscar. Si tienes libros, perfecto. Si no, busca en internet. Puedes buscar otros videos para poder entender. Esta es una pequeña clasecita. Espero que les haya gustado. Y con esto es hasta ahorita. Nos vemos la próxima vez.